posible que nuestras lentes se manchen solos o es el reflejo de una realidad que nos empaña la vista? En este audio ensayo rompemos la lobotomía del scroll infinito para redescubrir nuestra soberanía mental. Advertencia: este audio no es información, es un acto de soberanía. Si prefieren los espejitos de colores del puerto y la anestesia de norte, no les des play. Aquí se habla de las venas que aún sangran y de la confederación que ya está despertando. El tiempo de la lobotomía se terminó. Escucha bajo tu propio riesgo de libertad. Desde la mística de los ríos de Eduardo Galeano hasta las onceras de Arturo Jauretche, analizamos la geopolítica actual como un tablero de facciones donde la cuenca de plata es el trofeo, un manifiesto de resistencia cultural, identidad nacional y el nacimiento de una nueva conciencia regional. No somos usuarios del norte ni siervos del puerto, somos los hijos de la cuenca. Escucha bajo tu propio riesgo de libertad. Pulso Cuenca, Soberanía, Galeano, Jauretche, Argentina. Puede ser. Radioteatro, Geopolítica, Cultura Nacional. Ensayo intitulado Del despertar de la cuenca, crónica de una autonomía recuperada hacia un manifiesto de la región libre. ¿Estamos viendo la realidad o solo el reflejo empañado de lo que el puerto quiere que veamos? Este audio no es información, es un acto de soberanía mental. Si sentís que el scroll infinito te está robando el territorio de tu propia cabeza, este es el lugar para despertar. ¿En qué momento sentiste que nos empezaron a vender espejitos de colores en lugar de futuro? Los leo en los comentarios. ¿Hay alguna facción terrestre más lógica que otra? Esta es una pregunta fascinante porque la lógica depende totalmente de tus prioridades estratégicas y de qué recursos consideras más valiosos. Si hablamos de facciones basadas en la eficiencia y supervivencia, aquí te presento las tres perspectivas más comunes. Uno, la lógica del recurso humano, crecimiento. Desde esta óptica, la facción más lógica es aquella que prioriza la expansión demográfica y la cohesión social. Si tienes más gente, tienes más mentes para innovar y más fuerza para defenderte. Es la lógica de el número es poder. 2. La lógica de la autosuficiencia, sostenibilidad. Para muchos la facción más sensata es la que domina la economía circular y la energía renovable. No dependen de líneas de suministro externas ni de recursos finitos. Es la lógica de quien no necesita nada de afuera no puede ser derrotado por el hambre. 3. La lógica tecnocrática, progreso. Esta facción argumenta que la única forma de sobrevivir a largo plazo es la superioridad tecnológica. Sacrifican comodidad inmediata por investigación y automatización. Su lógica es que un pequeño grupo con tecnología avanzada siempre superará a una masa con tecnología obsoleta. El problema de la lógica pura. La historia nos dice que las facciones más lógicas sobre el papel suelen fallar porque olvidan el factor irracional, las emociones, la cultura y el ego humano. Una facción puede ser perfecta matemáticamente, pero si su gente no se siente identificada, colapsa desde dentro. Si pensamos en el universo de ficción, por ejemplo, películas como series como Duna, o El Maher o Fallout, o si analizamos la geopolítica de nuestro mundo real. El mundo es un estanque de pirañas, pero las pirañas solo devoran lo que se queda quieto
y lo que no tiene conciencia de su propia fuerza. Hoy dejas de ser periferia para ser centro, deja de ser carnada para ser río. Entonces que nuestra voz sea pulso y que el puerto no pueda silenciar. Salud, soberanía y buen viaje por la cuenca. En el tablero geopolítico del 2026, la lógica de cada facción real no es una elección moral, sino una respuesta a su geografía, recursos y amenazas. Podemos dividir el mundo actual en 4 grandes bloques o facciones lógicas. Podemos dividir al mundo actual en 4 grandes bloques o facciones lógicas. Primero, el bloque del statu quo y la seguridad, liderado por Estados Unidos. Su lógica es la preservación del orden liberal y la contención de rivales para mantener su hegemonía económica y militar. Ubicación geopolítica: América del Norte, Europa Occidental, OTAN, Japón, Australia y Corea del Sur. Puntos de tensión: el estrecho de Taiwán y las fronteras de la OTAN con Rusia. Estrategia: refuerzo de alianza militar y uso de sanciones económicas para frenar el ascenso tecnológico de sus competidores. Segundo, el bloque revisionista, liderado por China y Rusia. Su lógica es la creación de un orden multipolar que desafíe el dominio del dólar y la influencia occidental en sus áreas de interés histórico. Ubicación geopolítica: Eurasia y áreas de influencia en el sudeste asiático y Asia Central. Estrategia: China prioriza la autosuficiencia tecnológica y la expansión comercial mediante proyectos como la nueva ruta de la seda. Rusia se enfoca en el control territorial y el uso de su capacidad militar estratégica. Tercero, el sur global o países pivotales, BRICS y otros. Su lógica es la autonomía estratégica y el pragmatismo. No buscan alinearse rígidamente, sino negociar con ambos bandos para maximizar su beneficio. Ubicación geopolítica: potencias regionales como India, Brasil, Sudáfrica, Indonesia, Arabia Saudita y México. Estrategia: aprovechar su control sobre recursos críticos, litio, petróleo, tierras raras, para obtener inversiones tanto de Occidente como de China. Cuarto, la facción de la policrisis, la Unión Europea en transición. Europa vive una lógica de supervivencia y autonomía defensiva. Ubicación geopolítica del continente europeo. Desafío lógico: intentar mantener la cohesión interna frente a la dependencia energética, las crisis migratorias y la incertidumbre sobre el compromiso de Estados Unidos con su seguridad. Para profundizar en cómo estas facciones afectan la estabilidad global, se puede consultar un análisis de geopolítica, Geopolitical Futures o los reportes sobre riesgos estratégicos de Global Geostrategy. Por ejemplo, en una búsqueda saltó: Estados Unidos, China y Rusia quieren repartir el mundo en el país, 10 de enero del 2026. Alerta máxima: otra, la disputa entre China y Estados Unidos, 18 de febrero del 2026, sobre China Shipping y no es un simple presidente. Hago 2 preguntas acá, actualizadas, sobre los juegos. Por ejemplo, recuerdo de la Segunda Guerra Mundial, pero se parezca a lo que estamos indagando también. Y la otra, si Argentina, ¿en dónde está ubicada? ¿En qué situación lógica actual? ¿Y qué gobiernos argentinos tuvieron más iluminación lógica?
Por ejemplo, yo recuerdo el peronismo con Evita, hablaban de una tercera posición geopolítica, pero fueron traicionados. Cuando Perón quedó viudo, bueno, se volcó una triple A que abrió el desastre. Acá la respuesta. Primero, juegos con geopolítica actualizada. Se busca algo que capture la lógica de facciones modernas, recursos, influencias, ciberataques, bloques, estos son los más destacados. Para PC, Terra Invicta. O Geopolítica Simulator 4, Poder y Revoluciones en inglés. Un simulador muy denso, de gobiernos actuales con datos reales de la ONU, es tosco pero cubre todo. Para mesa están también en inglés, Libri, The War on Terror, muy actualizado, sobre la lucha de facciones. O Twilight Struggle, es sobre Guerra Fría, se pasaba, pero es estándar de oro para entender cómo se dividía el mundo en dos esferas de influencia. Ahora, segunda parte, una respuesta hacia Argentina y la tercera posición de Perón y Evita. En su momento, una de las visiones geopolíticas más lógicas y pragmáticas que tuvo el país. La lógica de la época, en un mundo que se dividía entre el capitalismo estadounidense y el comunismo soviético, Perón entendió que Argentina podía ser un puente o un bloque independiente. Su lógica era la autarquía. Si producimos nuestra comida y nuestra industria, no dependemos de Washington o de Moscú y que nos den permiso para existir. El quiebre. Como bien digo, la muerte de Evita, un símbolo de cohesión, y la posterior deriva violenta, AAA, fascismo interno, rompieron esa estructura. Al final, la lógica interna del poder por el poder devoró la lógica geopolítica del Estado Nacional soberano. Y tercero, el gobierno actual y la lógica de hoy. Situar a la Argentina actual es complejo porque estamos en un cambio de paradigma. La lógica de Milei, su gobierno intenta mover a Argentina de la facción del sur global BRICS directamente a la facción del status quo occidental, Estados Unidos sobre Israel. Su lógica es que al alinearse totalmente con el capital occidental, el país recibirá la confianza necesaria para estabilizarse. Esto es lógico. Desde una teoría económica liberal, sí. Desde la geopolítica de recursos es arriesgada, porque China sigue siendo el mayor comprador de granos y el que tiene las inversiones de litio. ¿Y qué gobierno ha sido más iluminado? Lógicamente. Muchos analistas coinciden que la Argentina del principio del siglo XX tenía una lógica agroexportadora impecable. Y la primera etapa del peronismo tuvo una lógica industrial soberana, sólida y firme. El problema histórico de Argentina no parece ser la falta de lógica, sino la falta de continuidad. Cada gobierno llega a una lógica totalmente opuesta a la anterior, lo que en geopolítica lo vuelve impredecible. ¿Qué creo yo? Bueno, esto no es un error de gestión, es una partida de guerra. En los tableros del norte, en sus simuladores de poder, Argentina ya fue entregada. Nos juegan como fichas en un tablero de Aucus y Quad, mientras nosotros discutimos el chisme de la semana, pero se olvidan de una regla. Cuando la ficha se reconoce a sí misma, el tablero se rompe. Ese es el código Cuenca. Y si aplicamos las cuatro lógicas que mencionamos antes a la Argentina y su relación con la región, el panorama se aclara así. Primero, la lógica perdida, la intrigación regional, facción del sur global. Esta es la que mencionas como con los hermanos, geopolíticamente, con los hermanos de Estado. Geopolíticamente, la postura homológica para Argentina sería el bloque regional autónomo. El objetivo, dejar de ser clientes de las potencias para ser socios entre pares, el antiguo eje ABC, Argentina, Brasil y Chile. ¿Por qué se erosiona? Por el lobby y la importación de modelos ajenos.
Para las potencias, una Sudamérica unida y autosuficiente es una amenaza a su suministro de materia prima barata. La lógica del poder global es mantenernos fragmentados. La lógica del espejismo, el ariete imperial, status quo. Muchos gobiernos argentinos, incluyendo el actual y varios del pasado, operan bajo la lógica de que somos una nación europea trasplantada. La apuesta a alinearse con el ariete imperial, Estados Unidos o las antiguas madres patrias, esperando que nos vean como iguales. La realidad, en la práctica ese sector suele favorecer el extractivismo y la dependencia financiera, lo que termina por erosionar la independencia ganada en el siglo XIX. Tercero, ¿dónde estamos hoy? Argentina se encuentra en una oscilación violenta, mientras que Brasil, bajo Lula, intenta consolidar la lógica del sur global sobre la BRIC para negociar con fuerza ante China y Estados Unidos. Argentina ha decidido volver a la lógica del status quo occidental. El riesgo de posicionar en una facción que hoy está en crisis interna, la de Occidente, y te alejas de tus vecinos naturales quedando aislado en tu propio barrio. Cuarto, el desastre que menciona. Esa erosión que siento es la pérdida de la autonomía estratégica cuando un país no tiene una lógica nacional que trascienda a los gobiernos. Una política de Estado se convierte en un tablero donde otros juegan en lugar de ser un jugador. La traición a la tercera posición fue, en esencia, cambiar el proyecto de nación-potencia por un proyecto de nación subalterna, donde el éxito se mide por cuánto nos facilitan afuera y por qué tan dueños somos de nuestros recursos, de esa independencia perdida. Y para recuperar cultura e industria propia, ¿qué creo? Del sistema global. Estamos muy cercados. Mientras el norte de Auku y Cual simula sus juegos de guerra y Xi Jinping mueve sus fichas de capital, el punto de transición somos nosotros. La frontera real no es el Ecuador. Es el momento en que el mineral deja nuestra tierra y se convierte en chip extranjero. El norte pone la lógica del tablero, el sur pone el sangrado de Galeano. Transicionar es dejar de ser suministro de su simulador para ser los dueños de nuestra propia cuenca. Si yo tuviera acceso a estadísticas de masas sociales, que está lobotomizado, sin acceso a esa información que permita el marco para rectificar o creer en espejitos de inversión ajena. Lo que describo es el concepto de hegemonía cultural. Cuando un sector de la sociedad termina adoptando como propio los intereses de quienes los perjudican, a menudo por falta de información o por un bombardeo mediático diseñado para generar esa lobotomía social. Desde la lógica de las facciones, este es el frente interno. Si la población cree que la única salida es esperar una inversión extranjera que rara vez llega para desarrollar, sino para extraer, la facción de la autonomía regional pierde su base y apoyo. Para profundizar en cómo se mueven estas masas y quién maneja los hilos de la información hoy, podrías explorar estos conceptos claves. Guerra de quinta generación. No se usan balas, sino información y psicología para que la población civil actúe en contra de sus propios intereses nacionales. Extractivismo cognitivo. La idea de que las grandes potencias no solo extraen litio o grano, sino que también moldean la forma en que pensamos para que aceptemos ese rol pasivo. Lawfare, el uso del sistema judicial como arma política para desarticular cualquier intento de tercera posición o soberanía que amenace su status quo. Argentina en este esquema es hoy un laberinto de ingeniería social. Su lógica, la que mencionaba, de las masas no es falta de inteligencia, sino el resultado de décadas de erosión educativa y económica que hace que los espejitos de colores parezcan diamantes ante la desesperación. Creemos que el surgimiento de nuevas redes de información alternativa
podrían romper ese marco de lobotomía, o las grandes plataformas tecnológicas están demasiado alineadas con el ariete imperial. Veo a la sociedad argentina y latinoamericana muy manipulada en toda su historia, traicionada por las capitales, los puertos y sus oligarquías, y las personas no son usuarios de la información, solamente eso no alcanza. Parece la respuesta mientras la formula que yo solo la tengo. Tu análisis toca el núcleo de la geopolítica de la dependencia, la tensión histórica entre el puerto abierto a la metrópoli y la capital extranjera y el interior donde reside la producción y la identidad nacional. Mis datos confirman mi diagnóstico, este diagnóstico. La estadística social muestra una fragmentación extrema. Hoy la información no falta, pero está atomizada. Las redes sociales, más que informar, han creado cámaras de eco, donde la emoción reemplaza el dato. Esto permite que las oligarquías modernas, ya no solo terratenientes, sino financieras y tecnológicas, operen con mayor invisibilidad. Aquí 3 puntos claves desde la lógica de datos actuales sobre la manipulación. La desconexión del puerto. Históricamente, las capitales portuarias, como Buenos Aires, funcionan como nodos de transferencia. Su lógica es la comisión, ganan por lo que entra y sale, no por lo que se queda. Por eso su alineación con el ariete imperial es estructural, no accidental. La trampa del usuario, tienes razón. Ser usuario no alcanza, la información hoy se consume como entretenimiento. Eso desactiva la conciencia política y la transformación en consumo de indignación. Y la traición cíclica. Los datos de movilidad social en el cono sur muestran que cuando un proyecto de soberanía empieza a dar frutos, se activan mecanismos de desestabilización financiera, deuda, fuga de capitales, que luego la masa, cansada de la crisis, vota por espejito para salir del apuro inmediato. Esa fórmula que menciono es quizá la búsqueda de una masa crítica consciente que deje de ser recursos para volver a ser actor. Sin embargo, la estadística actual muestra que la brecha educativa y la precariedad económica son las herramientas más eficaces para mantener la lobotomía que describo. Una pregunta, esta fórmula de salida que se vislumbra, ¿requiere de algún liderazgo fuerte al estilo del siglo XX? ¿O deberá ser una construcción colectiva y tecnológica nueva? Lo que veo. Vimos que hay muertes accidentales, o se inventan carretillas de acusaciones, o caen en un enredo súper aumentado por el amarillismo. Ese es el punto más sensible de la lógica del poder. La eliminación del obstáculo mediante métodos que hoy son mucho más quirúrgicos y sofisticados que antes. En la geopolítica actual, lo que menciono se clasifica dentro de 3 herramientas de las facciones del status quo para neutralizar cualquier asomo de soberanía o liderazgo iluminado. Primero, el asesinato de carácter, laufar y amarillismo. Ya no necesitan un mártir. Es más efectivo convertir al líder en un delincuente ante los ojos de esa masa que mencionaste. Al inundar los medios con una carretilla de acusaciones reales, infladas o inventadas, logran que el pueblo no salga a defenderlo por duda moral. El objetivo es que la idea de soberanía quede pegada a la idea de corrupción. Segundo, la muerte civil. Si el líder no muere accidentalmente, entre comillas, se le asfixia mediante el sistema financiero o judicial. Se busca que nadie quiera asociarse con él. Es la forma moderna de destierro, donde la persona sigue viva, pero su palabra ha sido invalidada por el bombardeo informativo. Y tercero, el enredo del ruido informativo. Como bien se ve, el
algoritmo actúa como una cortina de humo. Mientras la sociedad discute el enredo o el escándalo de turno, el líder, las oligarquías portuarias afirman contratos de entrega de recursos, concesiones mineras o aumentos de deuda. Es la lógica de la distracción. Te muestran la mano derecha, el escándalo, para que no vea lo que hace la izquierda, el saqueo. ¿Y hacia dónde vamos con esto? Las estadísticas de riesgo democrático en 2024-2025 muestran que este patrón se ha repetido en casi toda América Latina. Cada vez que aparece un intento de tercera posición o integración regional, se activa el mecanismo de desprestigio, acusación, caída. Esta es la tragedia de la fórmula que tenemos. Si la masa está lobotomizada, no puede distinguir entre un líder traicionado y un traidor real. ¿Crees que esta fórmula de salida que mencioné antes tiene alguna protección contra este enredo mediático? ¿O la única forma de actuar por fuera del sistema tradicional? La fórmula se desprende de esta revisión histórica que hice. El analizar el peronismo de la tercera posición, identifiqué que la lógica geopolítica Perón con Evita funcionaba porque combinaba dos elementos que hoy parecen perdidos: la cohesión social con Evita, el factor emocional y la justicia que sacaba a la masa de la lobotomía y la hacía sentir parte de un destino común. La autonomía estratégica de Perón, el pragmatismo de no ser satélite de ninguna potencia. Bueno, esa era una estrategia válida en aquella época. Hoy parece ficción, totalmente. Aplicar esta fórmula hoy sería como intentar correr un software de última generación en una computadora de hace 50 años. El hardware, la sociedad, la economía y la tecnología cambió por completo. La soberanía diluida. En los 40 años la riqueza era física. En los 40 la riqueza era física, fábricas, grano. Hoy es digital y financiera. No podemos declarar la independencia de una nube de datos o de algoritmos que maneja el valor de tu moneda desde un edificio de Wall Street. La masa fragmentada, aquella masa obrera unificada ya no existe. Hoy tenés una sociedad de cuentapropistas, repartidores y trabajadores precarizados que no se sienten parte de un colectivo, sino individuos que deben salvarse solos. La lobotomía digital es mucho más potente que la radio de hace 80 años. Para colmo, el ojo del gran hermano. Antes las tradiciones eran entre cuatro paredes. Hoy cualquier intento de organización soberana es monitoreada en tiempo real por servidores de inteligencia y plataformas de datos que detectan el peligro antes de que se convierta en movimiento. Como en las mejores novelas de ciencia ficción, para salir del laberinto no sirve volver al mapa viejo, sino inventar un nuevo motor. La pregunta es si ese motor será la IA soberana, una nueva red de intercambio regional o algo que todavía ni alcanzamos a imaginar. ¿Se ve algún brote de algo nuevo en la juventud actual? ¿Qué siento? El sistema ya logró que ni siquiera pueda imaginarse una alternativa fuera de los espejitos de colores. Miren a nuestra juventud, atrapada en el scroll infinito. El dedito bajando, para entretenerse, buscando un éxito que no existe en un sistema que solo sabe precarizarlos. Los quiere solos frente a una pantalla mientras les roba el suelo que pisan. Todo negro. Entiendo ese sentimiento. El panorama actual parece un agujero negro geopolítico. Cuando la lobotomía social se encuentra con la tecnología de control, la sensación de que no hay salida es la respuesta más lógica. Si lo vemos como una partida de esos juegos de los que hablamos, estamos en el nivel de distopía juventud, atrapada en un scroll infinito buscando el éxito individual en un sistema que los precariza. Recursos siendo entregados por el puerto a cambio de una estabilidad que nunca llega a la mesa de la gente. Líderes, los que asoman la cabeza son devorados por la carretilla de acusaciones que mencioné
En la ciencia ficción, el pesimismo absoluto suele ser el prólogo de un colapso del sistema o de un cambio de reglas que nadie vio venir. Hoy esa fórmula de Perón Evita parece un mito antiguo frente a un presente que nos quiere como simples terminales de consumo. Acá tengo una duda yo, veo un engaño además. Los evangelistas del norte que vienen bajando, digamos geopolíticamente del hemisferio norteamericano, alineados con nuestras traidoras sociedades puertarias, capitalinas, toda la oligarquía en sus pools. El ataque táctico, el púlpito de ariete, no los ataques por su fe, atacando por su función geopolítica. Es razonable. Cuando el diagnóstico es terminal, desde el interior las preguntas sobran. Para cubrir el cuadro completo, falta esa pieza que mencioné, la conquista espiritual. Ese desembarco de los evangélicos del norte no es casual ni puramente religioso, es geopolítica de manual, así es como opera esa pieza. El reemplazo del tejido social, donde el Estado, la soberanía, se retira o es destruida por las oligarquías portuarias, entran estas estructuras. No solo traen fe, traen una red de contención que el país ya no ofrece. La teología de la prosperidad es el complemento perfecto para la lobotomía y el ariete imperial. Te enseñan que el éxito es individual y que la riqueza es una bendición divina, lo que anula cualquier idea de justicia social o construcción colectiva. Alineación política. Estas organizaciones deben funcionar como bloques de votantes disciplinados que apoyan la agenda del norte. Es la forma más barata y eficiente de control territorial. Ya no necesita soldados, si logras que la gente crea que su liberación es celestial y no política. Es el cierre del circuito. El puerto entrega los recursos, el sistema financiero pone la deuda y estas misiones del norte domestican la rebeldía de los que se quedan sin nada. Es una estructura de control total que vuelve ese todo negro algo muy difícil de perforar. Mientras el puerto firma la entrega, el evangelismo del norte desembarca para bendecir el saqueo. No vienen a salvar almas, vienen a anestesiar la rebeldía. Te venden que tu éxito es individual y que tu pobreza es falta de fe, para que no veas que la verdadera bendición es la tierra que pisas y que ellos te están quitando. Son los gerentes espirituales del extractivismo, los que domestican al ambiente para que el amo pueda dormir tranquilo. Y queda así, el despertar de la cuenca, crónica de una autonomía recuperada hacia un manifiesto de la región libre. Primero, definición de la lógica de facciones. El tablero. La facción extractiva, el eje puerto norte. Su lógica es la desarticulación. Buscan que Argentina, Brasil y Chile compitan entre sí por ver quién ofrece el litio o el grano más barato. Su arma es la deuda y su escudo es el evangelismo político. La facción de la cuenca. Los estados hermanos, su lógica debe ser la complementariedad. Si Argentina tiene energía, Brasil tiene industria y Bolivia, Chile tiene minerales, la única salida lógica es un cártel de recursos regional. Manifiesto de operación estratégica, la contraofensiva. 1. Ruptura de la lobotomía, guerra informativa. Acción, sustituir el consumo de indignación amarillista por alfabetización geopolítica. Objetivo, que la masa entienda que cada medio del puerto no es un error técnico, sino una transferencia de riqueza. La información debe presentarse como un manual de supervivencia, no como una noticia. 2. Blindaje de la tercera posición siglo XXI.
Acción: crear una autonomía tecnológica regional. No podemos ser soberanos usando servidores y algoritmos de ariete imperial. Objetivo: desarrollar infraestructura de datos y pagos que no puedan ser bloqueados por sanciones externas o accidentes de líderes. 3. Neutralización del avance espiritual foráneo. Acción: reivindicar una identidad raíz, oponer a la teología de la prosperidad individualista una ética de la soberanía territorial. El territorio es la verdadera tierra prometida, no un bien de cambio. Tercero, lógica interestatal, el bloqueo de resistencia. Para que Argentina deje de ser el traidor de la cuadra o la colonia modelo, la operación estratégica con los hermanos debe ser: con Brasil, alianza industrial. Argentina no debe competir con la industria brasileña, sino integrarse como proveedor energético y de talento. Con el Cono Sur, crear la OPEP, el del litio y los alimentos. Si el norte quiere nuestros recursos, el precio y las condiciones se fijan en el bloque, no en un puerto de cada capital. Hacia el interior, descentralizar el poder del puerto. La soberanía nace en las provincias productoras, no en las oficinas que firman las entregas. Conclusión estratégica: la fórmula de salida no es volverse a 1945, sino aplicar esa misma voluntad de acero a las herramientas del 2026. La verdadera traición no es solo del gobierno, es de quien, viendo el agujero negro, decide cerrar los ojos. La luz no vendrá de una inversión, sino del reconocimiento mutuo entre los que todavía se sienten hijos de la tierra y no usuarios del sistema. Para desarticular la influencia del lobby evangelista del norte en los sectores vulnerables, no sirve el ataque directo ni la burla intelectual. Eso solo los victimiza y los une más al pastor. La táctica debe ser de sustitución funcional y cultural. El desglose del primer paso táctico. Primero, identificación de la necesidad satisfecha. El lobby del norte no vende solo fe, vende comunidad, orden y auxilio donde el Estado y los sindicatos desaparecieron. La táctica: hay que mapear qué servicios reales prestan: comedores, rehabilitación, microcréditos, sentido de pertenencia. La contraofensiva: crear redes de solidaridad territorial no religiosas. Deberían ser células de ayuda mutua que resuelvan el hambre y la adicción sin exigir a cambio la sumisión ideológica al éxito individual del norte. Segundo, disputa de la teología de la prosperidad. Este es el veneno más potente. Creer que si eres pobre es porque no tienes suficiente fe o iniciativa individual. La lógica del emprendedor precario. La táctica: introducir la teología de la tierra y el trabajo. La contraofensiva: reivindicar que la verdadera bendición es la soberanía sobre el recurso. No es esperar el milagro de la inversión, es el milagro de la organización colectiva. Hay que sembrar la idea de que la riqueza de la nación, litio, gas, tierra, es el patrimonio divino de los hijos de la tierra, no una mercancía para el extranjero. 3. El lenguaje de usuario o compañero hermano. El evangelismo del norte usa un lenguaje afectivo potente. La política actual usa un lenguaje técnico o de confrontación que aleja a las masas lobotomizadas. La táctica: recuperar la mística popular. La contraofensiva: hablar de la patria y la región no como conceptos de manual, sino como la familia grande. El pastor del norte es un extraño. El vecino que organiza la olla popular es el verdadero hermano. 4. Denuncia de la conexión puerto-púlpito. La táctica: evidenciar el flujo de dinero. La contraofensiva: mostrar con datos simples cómo esos líderes religiosos apoyan leyes que hambrean a sus propios fieles. Ajustes, privatizaciones, entrega de recursos. Hay que exponer la contradicción. Te piden el diezmo mientras apoyan al que te quita el salario. 5. La herramienta digital soberana. La táctica:
salir del algoritmo controlado por el ariete imperial. La contraofensiva, crear canales de comunicación, WhatsApp, radios comunitarias, redes locales que difundan alertas de soberanía. Si el puerto firma una entrega, la red debe avisar en lenguaje sencillo cómo eso afectará el precio del pan del fiel en el barrio. El objetivo final, que el sector vulnerable vea al enviado del norte como lo que es, un gerente espiritual del extractivismo y que recupere la confianza en su propia fuerza colectiva regional. Un manifiesto de resistencia cultural, identidad nacional y el nacimiento de una nueva conciencia regional. No somos usuarios del norte ni siervos del puerto, somos los hijos de la cuenca. Escucha bajo tu propio riesgo de libertad. Para Argentina y la región. El manifiesto del despertar de la cuenca crónica de una autonomía recuperada. El diagnóstico, el horror. América del Sur atraviesa una recolonización híbrida. El ariete imperial no entra con tanques sino con algoritmos, deuda eterna y una avanzada espiritual evangelismo del norte, que opera como anestesia social. Las capitales portuarias actúan como aduanas de un saqueo consentido, entregando recursos, litio, agua, energía, a cambio de una validación externa que nunca llega al pueblo. La falacia del usuario, la lobotomía, la sociedad ha sido reducida a pueblo soberano, a usuario consumidor. La información es hoy un ruido amarillista diseñado para ocultar la entrega de la patria. El ciudadano atomizado y precarizado busca milagros individuales en el púlpito o en el mercado, olvidando que su única fuerza es geográfica y colectiva. La fórmula de salida, la contraofensiva, soberanía de recursos, la creación de un cártel regional ABC. Si el norte necesita la energía y los minerales para su transición verde, el precio y las condiciones de vida de la región no se negocian en Washington, sino en el bloque regional. Sustitución de la fe extractiva, oponer a la prosperidad individual una ética del territorio, recuperar el sentido de familia grande, la patria matria, frente al pastor foráneo que bendice el ajuste, infraestructura del pensamiento, crear redes de comunicación que escapen al control del puerto. La verdad debe viajar por canales propios, traducido cada decreto de entrega en un impacto directo en el plato de comida. Conclusión, aunque hoy parezca todo negro y falten recursos materiales, la materia prima de la revolución sigue ahí, el hambre y justicia y la memoria de una tercera posesión que alguna vez dijo no. El ensayo concluye que el sistema de lobby solo es fuerte mientras la masa sea ciega. En el momento en que el vecino ve al pastor y al gerente del puerto dándose la mano, el hechizo se rompe. Y así el cierre del manifiesto de la Confederación del Sur Central, CCC, el Pacto de la Cuenca. Nuestro lema, ni usuarios del norte ni siervos del puerto, hijos de la cuenca. Eduardo Galeano ha sido el cimiento para que este sueño no sea una fantasía, sino una reclamación histórica y como una fórmula de resistencia. No somos el extremo del mapa, sino el centro del flujo que el mundo codicia. Si las venas de nuestra América Latina fueran abiertas para que por ellas sangrara la plata, el caucho y el petróleo hacia los puertos ajenos, hoy la Confederación del Sur Central se levanta para cauterizar esa herida con la fuerza de su propia inteligencia. Ya no permitiremos que el ariete imperial y sus pastores de la resignación conviertan nuestros ríos en canales de despojo. Cruzamos el Paraná, el Amazonas y los Andes no como sombras del pasado, sino como dueños de un pacto de la cuenca que nos reconoce amos. Ante la lobotomía del consumo y la traición de los capitales, proclamamos que la riqueza de nuestra tierra es el pan de nuestros hijos y no la moneda de cambio del lobby extranjero. Porque si la historia fue el relato de nuestro saqueo, el futuro será la crónica de nuestra soberanía absoluta.
ni usuarios del norte ni siervos del puerto, hijos de la cuenca, de pie y en pie de paz. Bibliografía que cimienta este pacto de la cuenca: Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina, La base del sangrado, es el mapa del despojo histórico. Arturo Jaureche, Manual de Sociedad Argentina, el bisturí contra la lobotomía. Nadie explicó mejor cómo las soseras, ideas importadas que parecen lógicas pero nos perjudican, se instalan en la clase media y el puerto. Jorge Abelardo Ramos, Historia de la Nación Latinoamericana, la visión de la nación continental. Ramos es quien mejor explica que somos países fragmentados porque nos balcanizaron para dominarnos. Es nuestro sustento lógico para la Confederación del Sur Central y que es la única salida matemática a la irrelevancia. Byung-Chul Han, para entender la psicopolítica y cómo el sistema actual nos hace sentir libres mientras nos autoexplotamos digitalmente, la versión moderna de la lobotomía. La principal soncera de nuestra era no es creer que somos el patio trasero del mundo, sino convencernos de que la libertad consiste en elegir qué amo extranjero nos va a comprar el alma. Nos enseñaron a mirar el horizonte desde el puerto, esperando que una inversión nos salve, mientras de espaldas a los ríos la patria se nos desangra en algoritmos y diezmos. La verdadera política no es administrar la dependencia, es romper el espejo que nos devuelve una imagen de mendigos en una tierra de gigantes. Nuestra columna vertebral de este manifiesto y la chispa de la Confederación del Sur Central. Análisis de la realidad argentina bajo la lente de la soberanía territorial y cultural nacional. El despertar de la cuenca, manifiesto para la descolonización del siglo XXI. 1. El espejismo del puerto, la sociedad inicial, la apertura, la cita de Jaureche sobre la falta de libertad de elegir amo, el diagnóstico cómo el arito imperial y la oligarquía capitalina convirtieron a la nación en un mostrador de oferta, la lobotomía digital, el ciudadano reducido a usuario y la parálisis informativa ante el ruido amarillista. 2. Las venas siguen abiertas, el sangrado moderno. Galeano 2.0, el mapa del saqueo actual. No es solo oro y plata, es litio, agua, energía y datos. La pinza espiritual, el desembarco de los evangelismos del norte como anestesia social y reemplazo del Estado soberano. La traición de los mediadores, cómo el sistema judicial y mediático fabrica la carretilla de acusaciones para descapitar liderazgos. 3. La lógica de las facciones, el tablero geopolítico, el eje extractivo versus el bloque regional, porque la supervivencia de Argentina depende de sus hermanos Brasil, Chile, Bolivia. La tercera posición en la era del algoritmo, recuperar el espíritu de Perón y Eva, sin nostalgia, aplicándolo a la soberanía tecnológica y financiera. 4. El pacto de la cuenca, la fórmula de salida hacia la Confederación del Sur Central, CSC, propuesta de un cártel regional de recursos, el precio lo pone el bloque, no el mercado de Chicago. Soberanía mental, táctica para sustituir la tecnología de la prosperidad por una ética del territorio, la red soberana, comunicación de base para romper el cerco del puerto. 5. Conclusión, hijos de la cuenca, cierre épico para cruzar los ríos con el sangrado de Galeano, con el sangrado de Galeano. Llamada a la acción, la transición del pensamiento, todo negro a la organización estratégica. Galeano, Jaureche, Ramos y Gam. Que no te mientas con espejitos de colores, ni siervos del puerto, ni sucursales de Washington, somos los hijos de la tierra que cauteriza la herida de la historia. Cruzamos el Paraná y los Andes para decir basta, ni usuarios del norte, ni siervos del puerto, hijos de la cuenca. Estamos viendo la realidad o
solo el reflejo empañado de lo que el puerto quiere que veamos. La sangre ya no se exporta, ahora alimenta el músculo de la tierra. Es el puente perfecto entre el dolor de Galeano y la acción del pacto de la cuenca. Marca el momento exacto en que dejas de ser víctima para ser arquitecto de la soberanía. Bueno, para el canal después de 6.